Comencemos entonces. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la clase anterior, quizás? De esta idea del saldo deudor, acreedor, etcétera. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a hacer del set de registros contables el ejercicio 1, que en verdad era lo que les posteé el lunes después de la clase. Yo estuve conversando con el resto de los profesores, entonces nos queda la próxima semana nuestras dos clases, que algunos profesores que tienen clase o el jueves o el viernes van a perder una. Entonces, en ese sentido, nosotros ganamos una clase. Y además yo decía que después de las fiestas patrias y después de la semana de pausa, volvíamos al tema de ingresos y el profesor coordinador decidió que en realidad lo viéramos con más calma porque hay otros profesores que van más atrás. Entonces, en ese sentido, quizás nosotros hemos visto hartas cosas hasta este momento del curso, pero quizás la parte más de ejercitación ahora nos va a dar varias clases para hacer harto ejercicio. Entonces, yo también planeo que a la vuelta que justamente va a ser la semana de la prueba 1, hagamos una actividad por punto y la hacen en grupo y después la resolvemos entre todos y va a ser una actividad que va a tener una profundidad más o menos en línea con lo que esperamos para el control de ejercicios y que esperamos para la prueba. Entonces ahí ustedes se pueden enfrentar. ¿Sí? Acuérdense siempre que los ejercicios dicen el nivel de complejidad, entonces nosotros vamos a partir hoy por el intermedio, pero ya el lunes vamos a ir más en la línea, por ejemplo, del ejercicio 2, que el ejercicio 2 ya es avanzado. Ese es el nivel que nosotros esperamos en promedio en el control de ejercicio en la prueba, por si acaso. O sea que si alguien puede hacer el ejemplo 2 de buena forma, debería estar razonablemente bien eh, preparado, pero seguro que, insisto, como nos queda harto tiempo para hacer harta ejercitación y el material de estudio, etcétera, podemos hacer los ejercicios que ustedes quieran y aquí ya tenemos cosas que están por encima de los millas extra, por ejemplo. Inclusive en algunos sets vamos a encontrar ejercicios titánicos, entonces ya ese ya es lo más complicado que uno podría hacer. Entonces si uno puede hacer 3, 4 y 5, entonces eso debiese ser tranquilizador en ese sentido, que si uno puede hacer de buena forma, no mecanizarse, sino que entender el trasfondo debiese irle súper bien en la prueba. Lo que decíamos el primer día, en la prueba o en el control de ejercicio no va a haber nada igual, no esperen aquí a hacer 100 ejercicios y que aparezca uno igual, eso no va a pasar, pero sí el trasfondo, que esto representa tal transacción económica, que influye en estos estados financieros, que debería reflejar esto por tales y cuales razones, esa parte más analítica es además lo que se dedica un ingeniero comercial en la vida, ¿entiendes? Entonces, esa es la parte importante, así que mano a la obra. Dice, Francisco de Luchanz quería abrir una tienda Pelolay super lana en un conocido centro comercial de la quinta región. Para esto, a continuación se resume todo lo ocurrido durante el verano 2013. El 31 de diciembre de 2012 inicia la sociedad comercial con un aporte efectivo en su cuenta bancaria de 30 millones. Bueno, y el resto de las transacciones las vamos a ir leyendo a poco. Vamos a decir, mira, tenemos las transacciones, los hechos económicos que va a haber que hacer algo. ¿Sí? Así que voy a ir directamente a la instrucción. Dice A. Registrar según partida doble, o sea, utilizando la ecuación o la identidad contable, todas las transacciones. B. Calcular cuánto fue la ganancia o pérdida del negocio. Y C. Cuánto dinero queda en la cuenta bancaria de la empresa. Eso es lo que queremos lograr hoy día, terminar este ejercicio y nada más. Entonces, miren, yo voy a ir resolviéndolo en la pizarra. Cualquier cosa ustedes lo tienen directamente en webcurso, en la sección que dice registros contables, está el set de ejercicio para que vean esto si ustedes lo quieren tener directamente ahí en su computador. ¿Sí? Yo estar aquí en la pizarra lo vamos a ir resolviendo. Entonces voy a plantear la ecuación contable y entonces la ecuación contable implica que activos es igual a ¿qué cosa? Pasivo más patrimonio. Eso, perfecto. Y lo que habríamos en la clase pasada inclusive, que alguien podría querer decir, mira, es que el patrimonio está abierto en capital social, para distinguirlo de esta idea del capital contable del libro, más qué cosa. Utilidad Utilidades retenidas. retenida. Más qué cosa. Cosas raras. Utilidades, ¿no?
Es que, miren, la parte de la utilidad retenida podrían ser parte de eso. Cosas raras, reserva, cosas que vamos a trascender un poco en este curso, al menos hasta el final. Entonces, aquí sí uno podría decir, pero las utilidades retenidas dependen de las utilidades retenidas en un periodo anterior, digamos en T-1, más las utilidades del periodo. Ah, ya, y la utilidad del periodo podría abrirse en ingreso menos qué cosa. Gasto. Gasto. Listo. ¿Entiendes? Y ahí nosotros discutimos si la naturaleza era deudora, acreedora y las preguntas que contestábamos en la clase anterior. Oye, pero ¿cuál de estas no tiene naturaleza? La utilidad retenida podrían ser pérdidas retenidas o ganancias retenidas. ¿Se entiende? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación base. Voy a borrar toda esta ampliación que hicimos, pero para solo tener en limpio patrimonio. Pero yo creo que ojalá la mayoría, y si no, acuérdense, me escriben correo, etcétera, no se vayan quedando con dudas mientras avanzamos, porque si no, esto va a ser bien complejo, o lo postean en el chat, si quieren, en el foro, digamos, para quizás les sirve a todos. Dentro del patrimonio vamos a incluir los ingresos y los gastos y si eso aumenta. ¿Sí? Entonces voy a ir aquí transacción por transacción. Entonces decimos 1. El 31 de diciembre inicia la sociedad comercial con un aporte en efectivo en su cuenta bancaria de 30 millones. ¿Qué aumenta? El activo El activo. Listo. Entonces voy a poner más efectivo por 30. ¿Contra qué? con patrimonio. Con patrimonio. Listo. Entonces voy a poner aquí más capital social. Por 30 millones. Profe, Ajá. ¿cuándo partir con efectivo y cuándo con banco? Porque si dice cuenta bancaria, yo asumo, se diría Banco, banco bueno, 30. sí. O sea, mira, eso es una buena pregunta al tiro para aclararlo. Cuando uno habla con un contador, te dice, no, pues eso es banco, no es caja, o no, eso es disponible, eso es tesorería. Yo decir, mira, todo eso es un equivalente efectivo. Si tú lo tenías en el bolsillo o en la cuenta corriente, da lo mismo. Soy igual de rico o igual de pobre. ¿Entiendes? Entonces la cuenta de efectivo es más grande que todas las anteriores, así que la engloba todas. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de inventario, vamos a decir, oye, pero esos son inventarios de materias primas, de productos en proceso, de productos terminados, de consumibles, da lo mismo, pues, inventario. ¿Se entiende? Nosotros queremos entender la gran lógica, qué cosas son inventario y qué cosas no, más que aprenderse un código o un plan de cuentas, que es mucho la lógica de los contadores. Entonces, esa parte quizás es más técnica, da lo mismo si está en banco o en efectivo. Yo particularmente, y además es lo que conversamos con el profesor Valenzuela, que es el coordinador, generalmente nos da lo mismo si usted le pone en caja, banco, efectivo o cualquier otra cosa. Por si acaso. El nombre de la cuenta no es tan importante como la lógica que hay detrás. Si alguien me dice, oye, pagó al contado y le pusieron cuenta por cobrar, es obvio que está malo. Pero si le ponen efectivo, banco, caja, disponible, tesorería, son todos sinónimos. ¿Sí? Por si acaso, para que no se vayan preocupando por eso. De hecho, después cuando hablemos de las cuentas por cobrar, también vamos a decir, oye, no le pongan clientes, que es una clásica cuenta de los contadores. No, clientes, no, pues, clientes podría ser un pasivo si el anticipo a los clientes, o podría ser un activo si es lo que los clientes te deben. Pero si yo le debo al cliente distinto, o al revés, proveedores. Proveedores que clásicamente es un pasivo, oye, pero es proveedores por pagar, o es anticipos a proveedores, que es un activo. Ah, ya listo. Eso es lo que hay que aclarar. Si nosotros más que un plan de cuentas queremos entender lógica y cómo esto le aporta particularmente a un ingeniero comercial en la toma de decisiones. Eso es lo importante. ¿Sí? 2, entonces, dice, el 2 de enero de 2013 adquiere maquinaria y mobiliario con un valor total de 5.800.000 contra boleta de una tienda por departamento contigua a la que sería su locación en el centro comercial, sin saber que podía utilizar el rol comercial de la compañía para exigir una factura, pagó al contado los 5.800.000. Entonces, adquirió maquinaria y mobiliario, ¿qué aumenta o qué disminuye? Activo.
Efectivo, listo. Baja efectivo por 5.800.000. Acuérdense que en contabilidad el paréntesis significa negativo. ¿Qué aumenta? ¿O qué baja? Propiedad de planta y equipo aumenta en Ya, activo. perfecto. Propiedades, plantas y equipos aumentan los 5.800.000. Ustedes ya lo leyeron para el control de lectura de la semana pasada, de hecho. ¿Qué error cometió el emprendedor en este caso? Cometió el error de comprar con boleta. ¿Por qué eso es un error? Ah, porque Porque al debe final ahorrarlo no lo lo iba. IVA, De nuevo, no escuché, no se peleen. porque No. le está cobrando el IVA, pero eso lo va a usar para como otros fines de la empresa. Eso, Sí. entonces No debería perdió el pagar. IVA. Perdió el IVA, ¿se entiende? Alguien decir, no, pero si igual hubiera pagado 5.800.000. Ya, pues aquí viene la parte importante analítica, que ahí está el valor agregado que uno puede dar. Una propiedad planta de equipo, ¿es un activo de corto o de largo plazo? Largo. Largo plazo, ¿sí? O no corriente, que es como nosotros lo llamamos. Listo. El IVA, y eso nosotros después vamos a ir a una clase mucho más dura de impuestos. Solamente quiero apuntar a esas 2 paginitas que tenía la lectura sobre impuesto al valor agregado. El IVA que está a favor de la empresa, ¿cómo se llama? Matías. ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama el IVA que es a favor de la empresa? Débito fiscal. Ese es en contra de la empresa, le debo al fisco. Entonces, ese es el pasivo. El a favor de la empresa es el crédito fiscal. ¿Ese es un activo de largo o de corto plazo? Cuarto. Corto plazo o corriente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que cambia aquí. Tú no estás diciendo, oye, da lo mismo, pues yo voy a ocupar la máquina 10 años, ¿no? Pues, porque si yo pagué el 19% de IVA, yo el próximo mes le digo al fisco, pasa de vuelta, o si yo la pagué, pero en tu nombre. Porque la empresa es una mera recaudadora o pagadora de IVA, pero no es mi IVA, pues si es del fisco. Entonces, como yo lo pagué en tu nombre, te lo cobro. ¿El fisco cuándo paga? ¿Cuándo creen que acumularte sobre la venta, ¿no? Ahí está, recupero contra las ventas, no es que el fisco paga, es decir, sí te pago nunca. Recupératelo de otra forma, como cuando tú vendas y tengas débito fiscal, netéalo con el crédito fiscal. ¿Se entiende? Y por eso era lo que preguntaban, creo que el lunes de la semana pasada o el miércoles, que si te queda saldo deudor o te queda acreedor, entonces iba a ser IVA remanente o IVA por pagar. ¿Entiendes? Pero aquí está lo importante, pues si tú hubieras tenido una factura y realmente puedes separar esto, vas a tener un activo que es de corto plazo, que tú podrías utilizarlo mañana, vendí, listo, y ahí está pagado. O en el largo plazo. Entonces recuperar ese remanente es súper importante. De hecho, nos pasaba con una empresa, siga la venta de camiones. Si tú vendiste un camión de 32 millones de pesos, hay harta plata ahí, en un mes 6 millones aproximadamente en IVA. Entonces la empresa dice, ya, pues yo lo compré y no lo he podido vender todavía. No, porque mira, no lo puedo transportar. Esa es la situación de esta empresa. No lo puedo transportar. No lo puedo llevar. Entonces un cliente que me lo compró en el sur, pero no se lo puede llevar. Y entonces yo no me va a pagar cuando llegue acá, que esté en buenas condiciones, etcétera. Ya, pues, y tengo ahí 6 millones parados en impuestos. Dice, pero yo tengo que vivir también, pagar arriendo, ya, o sea, está hecho el negocio, pero la caja no se puede mover. ¿Se entiende? Entonces podría ser que, oye, si la cuarentena dura 3 meses más, 6 meses más, 9 meses más, los impuestos podrían ser súper importantes. Ese mismo socio tiene otra empresa de criptomonedas y la empresa de criptomonedas vende 1.000 millones de pesos al mes, pero el margen es de 2%, 3% cuando mucho. Entonces vende mucho, tiene un margen súper pequeño, pero el 3% de 1.000 millones son 30 millones de pesos.
Lo que pasa es que si paga otro impuesto, el impuesto a las utilidades anticipado, que lo vamos a llamar PPM, es el 1% de eso, de las ventas. Entonces dice, oye, ya yo me gané 30, son dos socios 15 y 15, pero hay que dejar 10 millones en impuestos si en realidad yo no gané eso, po. No van a ser 10. Bueno, pero el anticipo, po. Entonces justamente eso que genera esta diferencia que decíamos de los estados financieros. Ganaste la plata, pero el flujo de caja es algo distinto. Y particularmente mientras más pequeñas son las empresas, los impuestos es algo mucho más relevante. Porque podría ser que si tu utilidad es de un 1%, empresas que están muy complicadas hoy en día, pagarle o no pagarle al fisco a la empresa puede hacer toda la diferencia. O sea, está lleno de empresas que con el IVA pagan los sueldos y después cuando toca al fisco dice, no sé, pues mira, o te pago a ti y quiebro o sigo teniendo a los trabajadores. Chuta, ya, entonces por eso que el fisco dice, oye, desfasen 90 días el IVA, por ejemplo, o los otros impuestos, rebajémoslo a la mitad contra la renta del próximo año, cuando se recupere, el gobierno, el Estado, digamos, empieza a flexibilizar medidas de ese tipo. ¿Entiendes? En este caso el emprendedor la embarró, dijo boleta, chao. Como no puedo separar el IVA del resto, topón para adentro, 5.800.000 con toda la propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Si lo hubiera hecho con factura, podría ser algo distinto y después nosotros nos vamos a meter en detalle. Aquí solamente queríamos saber que la embarró el emprendedor. ¿Sí? Listo. Entonces pagaba en efectivo, no debía nada, estaba. Después dice 3. El 5 de enero se acerca al banco a solicitar un crédito de 11 millones para la adquisición de mercaderías, las necesidades de caja y el financiamiento diario de las operaciones. ¿Qué debería registrar en 3? Un aumento en banco y un aumento en pasivo, ¿no? ¿El banco te entregó la plata? Es que nada, Nada. nunca ¿Por qué entregó, no? porque no, todavía no sale, no sabemos si se entregó esa plata. Listo. Entonces esto responde a lo que contestábamos al final de la clase anterior. Principio del devengado. ¿Te prestó plata? No, pues le pedí nomás. Bueno, yo puedo pedirle a quien quiera plata. Puedo, de hecho, cuando la gente va a comprar sus casas, sus departamentos, van y cotizan en 10, 15, 20 bancos y el que me dé las mejores condiciones, menos tasa, más plazo, me financie mayor porcentaje, etcétera. ¿Se entiende? Entonces tú dices, aquí yo no le debo nada. ¿Cuándo le voy a deber plata al banco? Cuando te Cuando lo pase entregue. Cuando te entregue la plata, po. Entonces fíjense que por eso no es un pasivo, porque el pasivo es una obligación presente que surge a raíz de hechos pasados y no me ha pasado nada plata, po, ni literal no me ha pasado ni un peso. Chao. Entonces yo no le debo nada. ¿Entiendes? Igual que te voy a vender mañana o te voy a comprar mañana, bueno, mañana lo registro, no antes. ¿Se entiende? Entonces eso es súper importante para la contabilidad, de no contabilizar cosas futuras, prometidas, que en realidad no representan una obligación en el caso de los pasivos o un beneficio económico que vaya a fluir hacia la entidad en el caso de los activos. Tú puedes decir, oye, yo te voy a pagar a futuro, pero yo ya te entregué el producto. Ah, si tú compraste en cuotas, si tengo un activo, que es la cuenta por cobrar, ¿se entiende? No es que no se haya devengado, sí se devengó, lo que pasa es que no se ha pagado, que es distinto. El concepto de devengado tiene que ver con ingresos y gastos, por si acaso. ¿Se entiende? Por eso todo lo que tenían para el control de lectura de ahora es los gastos devengados. Oye, que las depreciaciones, todo eso que se tiene que hacer al final del mes, la que tenga que ver con las provisiones por vacaciones o actualizaciones de las indemnizaciones, de los intereses de los préstamos, todas esas cosas que en realidad no representan una entrada o una salida de caja, pero que sí son gastos porque el activo vale menos o porque el pasivo vale más, o al revés, que representan ingresos porque el activo más vale más o el pasivo vale menos. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos por qué es nada o para alguien no es tan claro? Todos claros. 4. Profe, Klaus. ya entendí el principio de vengado, todo, pero quiero saber si es que en algún estado financiero se anota eso. O en alguna parte como que se registra que
como que está presente el principio de devengado o uno Sí, solamente pues, lo tiene presente. no, el estado de resultado está basado en el principio. O sea, todos los estados financieros tienen incluido el devengado. Bueno, mira, puede ser algo más complejo, y esto me plantearon los ejecutivos en la mañana. Nosotros también lo vamos a ver. Pero tú mandas a comprar algo de Alibaba, no sé si alguien ha comprado en AliExpress, pero si compran algo de AliExpress te va a preguntar por algo que se llaman los términos de negociación internacional, los Incoterms. Tú podrías comprar en modalidad FOB, que significa Free On Board, o sea, el proveedor chino te lo deja encima del barco y chao. O podrías comprar CIF, Cost, Insurance and Freight. Entonces él paga el costo del producto, te paga el seguro de traslado y te paga el flete, te lo deja en el barco. Entonces él es responsable hasta que está puesto en San Antonio o en Valparaíso. Y ahí tú vas a buscar la máquina. ¿Sí? Entonces, lo que uno podría decir es, mira, yo le compré el producto al proveedor bajo la modalidad de Free On Board. Entonces, yo no tengo el producto aquí, pero va en un barco en la mitad de Somalia y lo asaltan los piratas y hunden el barco. Y tu producto al fondo del mar. ¿Quién responde? ¿Tú o el proveedor? Bajo esas condiciones, yo. Ya, listo. Pues entonces tú tenías un activo porque surgía a raíz de hechos pasados, tú ya tenías la responsabilidad. Si tú le contrataste un seguro o no, pero iba en modalidad free on board, yo llevaba el riesgo. Si tú dices, no, viene en modalidad CIF, así que el proveedor se hace responsable hasta que está en San Antonio y se hunde en la mitad de Somalia, no tengo nada. No es mío, no surge a raíz de hechos pasados. Yo tomo el producto físicamente saliendo de San Antonio, así que si te chocan en Melipilla ya hay problema tuyo. Pero si en San Antonio, depende. ¿Llegó al puerto? No, entonces es culpa de los chinos, si no es culpa nuestra. ¿Se entiende? Entonces el principio de vengado se aplica en todas las partidas, que si está o no está. Bueno, es que viene en tránsito, pero es responsabilidad tuya o mía. Mía está dentro de tu activo. O si ya se destruyó, está dentro de tus gastos, de tus pérdidas. Entonces, el principio de vengado se aplica esencialmente en el estado de resultados, pero se aplica en todas las cosas también. Entonces yo digo, mira, es que estoy haciendo unos estudios de suelo súper prometedores en la mitad del desierto porque creo que está lleno de platino y el platino es súper caro. Bueno, pero ¿está aprobado el platino? No, es que mis geólogos creen que hay que hacer una prospección de unos 100 metros más y después de hacer ese sondaje vamos a llegar. ¿Cuánto platino hay probado? Cero. Entonces cero activo. Principio del devengado. ¿Entiendes? Pero ahí, y eso es un desafío para la contabilidad que trasciende este curso, inclusive el siguiente de contabilidad financiera. Tú dices, ya, yo hice 100 metros de hoyo y encontré que habían 10 toneladas de cobre, hagámoslo simple. Tú llegas, ya te empezaste a sacar las 10 toneladas, ya te quedan, no sé, un kilo. Entonces ya se está agotando la veta de mineral, ¿seguirías cavando o no? No, ¿Por qué o no? sí. Porque si es que ya no hay más, supuestamente. Si es que ya Pues no. supuestamente, pues ese es el problema, porque uno dice, claro, o sea, es que hay negocios más fáciles, pero lo de los recursos naturales no son tan fáciles. O tú, sí, tú dices, ya, hice un pozo petrolero y se está secando, pero cuando llegué a raspar el fondo, saltó un poquito de petróleo, pero un chorrito chico, sigo haciendo el negocio, ¿no? A $20 el barril, no, pero si sale a $100 el barril, quizás voy para abajo. Entonces es probable que ahora, hoy en día, 9 de septiembre del 2020, las empresas mineras estén haciendo sondajes más profundos. Obviamente, mientras más profundo es, será más caro o más barato. Más caro. Más caro, porque tú estás a medio metro, lo hacís con una pala. Si estáis a 100 metros, tenéis que sacar toda la roca y toda la tierra a 100 metros. Pues entonces, llegando al centro de la tierra, se encarece a morir. Bueno, pues entonces a $10 no te conviene, a 5 a menos, pero a 15 o a 20 o a 30 o a 50 o a 200, capaz que te conviene. Entonces, además, yo digo ya, yo hice un hoyo y veo que ahí hay petróleo. ¿Cuánto petróleo hay para abajo? No se sabe.
Entonces, por eso que ahí hay un desafío importante para la contabilidad, porque tú dices, no, está lleno, está lleno. Y entonces, fíjense esto, y esto fue una discusión importante en Inglaterra, alguien demandó. Yo encuentro petróleo abajo de mi casa. ¿De quién es el petróleo? Depende de tu terreno, ¿no? Está abajo de mi casa. Y la casa es mía, por si acaso. Del gobierno. Del gobierno, O sea, es cierto. O sea, eso depende un poco más de saber la ley, pero es del gobierno, porque todo lo que esté por debajo del terreno es perpetuamente del gobierno, nunca renuncia a eso. Entonces, la persona demandó porque dijo, mira, hay una empresa que a 700 metros, imagínense, como 6 cuadras más allá, empezó a hacer un hoyo en diagonal. Entonces, yo ni siquiera lo veo desde mi casa, pero a 700 metros creó una tubería y empezó a sacarlo. Y entonces empezó a sacarte de tu propio terreno. Sí, pues, pero es que todo lo que está abajo del terreno es un activo primero distinto, porque se agota, el terreno no le pasa nada, y además es del Estado. No, pero me tienen que pagar unos royalties, se demandaron, etcétera. Bueno, ¿cuánto petróleo hay ahí? No sé, pues. O cuánto está en la casa del vecino, pues si en verdad por abajo no es que esté justamente cerrado como están con las rejas en tu casa, las murallas, por abajo puede ser cualquier cosa, ¿se entiende? Y entonces después te entran otras cosas. ¿El petróleo es renovable o no? no. ¿No? Entonces, ¿cómo se formó el petróleo que existe? Ven que la contabilidad necesita de otras cosas, no sé, de biología, de diseño de código informático, de software en lo intangible, etcétera. Uno dice, no, pues si esos son los recursos naturales, la lógica es que sean no renovables, pero de alguna forma se formó el petróleo. Entonces uno dice, no, pero si tú esperas 10.000 años, capaz que todos los huesos se van a convertir en petróleo, etcétera, no sé, en un cementerio. Sí, pero 10.000 años, bueno, no sé, un negocio de muy largo plazo nomás. ¿Se entiende? Entonces, como que eso requiere un juicio. Alguien tiene que decir, no, y así es que 100 metros, porque por debajo de 100 metros es imposible y lo dicen, mira, todos los expertos, los geólogos, etcétera, ya listo, ellos dicen que no y chao. Pero nuestra empresa dice, no, pues nosotros tenemos maquinaria para excavar hasta 150, hasta 200. Bueno, por eso que cada empresa debiera reflejar eso en información financiera creíble, que refleje la imagen fiel para los inversionistas. ¿Se entiende? Porque además, mira, si tu oro o tu petróleo o tu está en alta mar, por ejemplo, es mucho más caro traerlo. ¿Entiendes? Tengo que construir un gasoducto, un oleoducto a 2 kilómetros, 5 kilómetros hasta llegar a tierra. Tengo que sacarlo en un barco, en un carguero. Es más fácil hacer fracking. Roca, agua a alta presión, explotan las rocas, que eso crea unos temblores. Entonces en Estados Unidos hay mucha gente en contra del fracking y que ahí sale el petróleo porque el agua, y después sale el vapor y el vapor lo puedo reutilizar. ¿Se entiende? Entonces podría ser que tu tecnología es distinta a la mía, que si está más abajo no me conviene, que si está más arriba, que yo sí, que tú no. Depende de juicio. Por eso que aquí hay que ver hartos casos, es una primera introducción a este curso además en enfrentarse a esos problemas, pero esos son los dilemas complejos de hoy en día, porque cuando ustedes salgan van a ser otros problemas además, ¿se entiende? Entonces por eso que más que una receta hay que aprender que depende de estos matices, ¿entiendes? En este caso particular era nada, porque decíamos, mira, no hay nada hacia atrás. Esto no ha ocurrido todavía. Ese es el principio del devengado y eso vale para cualquier negocio. Que hacia futuro podría ser más, ya eso depende de otras técnicas de valorización, por ejemplo, más avanzadas. ¿Sí? 4. Entonces decía, el 8 de enero termina de amoblar el local y la casera le exige el pago adelantado de 2 meses de arriendo, realizando de inmediato una transferencia bancaria por 1.300.000 desde la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, pagó 1.300.000 en arriendo. ¿Qué aumenta, qué disminuye? Son gastos pagados por anticipado, un activo. Es un activo, perfecto. Si son gastos pagados por anticipado,
Es un activo. Si son ingresos pagados por anticipados, ¿qué son? ¿Pasivo? Pasivo. Yo tengo la obligación de entregar el producto, tengo la obligación de entregar los minutos de celular. Si yo compré un pasaje, tengo la obligación de que se suba al avión y si no, devolverle la plata. Entonces constituye un pasivo. ¿Entiendes? ¿Qué disminuye? Efectivo. Efectivo. ¿Sí? Y listo. Después dice, el 9 de enero llama a los proveedores para llenar de mercadería los anaqueles de la tienda, por lo cual desembolsa 7 millones en efectivo y deja pendiente de pago una factura de 3 millones con fecha el 31 de enero. Entonces voy a ocupar otro color para que justo me quede aquí al fondo. Entonces, ¿qué aumenta, qué disminuye? Aumenta el inventario. Aumenta el inventario, ¿cierto? ¿Por cuánto? 10 millones. 10 millones. ¿Qué disminuye? Sí. Efectivo disminuye en Efectivo. 7. ¿Ya? Entonces en el neto el activo aumenta en 3. ¿Qué más aumenta? Los pasivos. Los pasivos. Cuentas por pagar por 3 millones. ¿Qué es lo que le debo al proveedor? ¿Se entiende? Si alguien se pierde, acuérdense, ustedes me detienen. Entonces tenemos eso. Después dice 6. El 11 de enero inicia oficialmente el negocio con la apertura de la tienda, realizando un magno evento con el que gastó 450.000 en comida, tragos, anfitriones y personal para que atendiera a sus clientes. La cuenta generada quedó pendiente de pago. Voy a guardar esta y vamos a seguir en la siguiente. Entonces voy a poner, aquí, activos, va a ser igual a pasivos más patrimonio. Entonces esta es la transacción 6, creo. 6. Listo. Entonces gastó 450.000 en la fiesta. ¿Qué aumenta, qué disminuye? Aumentan gastos como varios. Ya gastos No es, varios, ¿y dónde no es iría eso? pasivo, porque estaba al debe, había quedado, creo. Sí, Eh, como una Cuentas por pagar. Cuentas ya, por ya pagar. aumenta cuentas por pagar por 450. Y aumenta el gasto ¿por dónde crece? ¿Por el debe o por el haber? por el debo. El debe. Por el Debe. debe. Entonces eso equivale a ¿qué cosa aquí? Un activo, ¿no? Es cierto, pero ¿tengo un activo? Patrimonio. Patrimonio. Disminuye el patrimonio, digamos, más gastos varios, pero lo voy a poner en negativo porque mientras más gaste, menos patrimonio tengo. Pero, profe, si en la ecuación contable igual ponemos, además de esos ingresos menos gastos, lo anotamos en los gastos nomás, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, Ah, ya. de hecho yo creo que en la solución yo hice así como cuentas de patrimonio más cuentas de ingresos y gastos, porque son dos estados financieros distintos en el fondo. O sea, eso solo es más correcto, ¿no? Ya. Más detallado. No es que esto sea incorrecto, sino que es más detallado. Espérese, Perfecto. profe, sabe que no entendí por qué lo puso en patrimonio. Porque mientras más, o sea, en las cuentas de patrimonio lo que hicimos al principio dijimos, unas cuentas son de capital social, otras cuentas son de utilidades retenidas y otro es cosas raras. Dentro de las utilidades que tú has acumulado toda la vida están las utilidades de los periodos anteriores más las utilidades de este periodo. Y dentro de esas utilidades de este periodo están los ingresos menos los gastos. Mientras más gasto haya, menos patrimonio. Ya, vale, ¿Me clarísimo. entiendes? Entonces, como que, si no, mira, en la solución sale como una columna de los ingresos y los gastos aparte. Si a ti te es más cómodo o más ordenado verlo directamente con los ingresos y con los gastos, es mejor todavía. ¿Entiendes? 7.
El 12 de enero inicia la comercialización vendiendo mercancía al contado por un valor de 400.000 y un costo de 280.000. Entonces, ¿qué aumenta, qué disminuye? Aumentan los ingresos. Ya, aumentan los Patrimonio. ingresos. El patrimonio, listo. Más ingresos, le voy a poner ingresos por venta, por 400. ¿Qué más? El efectivo. El efectivo, listo. Sube el efectivo por los mismos 400. ¿Ya? Disminuye el inventario. Disminuye el inventario por 280. ¿Y qué más? Y el patrimonio por gastos por venta. ¿Ya? Costos por venta por los 280. ¿Sí? Entonces, miren, esto es súper importante. Cuando yo tengo una actividad de lo que nosotros decíamos, ocurre como actividad ordinaria recurrentemente, donde está tu negocio, donde es operacional y continúo en ese negocio, debo mostrar los ingresos y los gastos. Por una razón, los ejecutivos recién hacíamos, de hecho, este mismo ejercicio, recién a las 9 de la mañana, pero hoy decíamos, mira, ellos me dijeron, no, pues si acá en el neto, ¿cuánto aumentaron los activos? ¿Cuánto 120. aumentaron los activos? 120. 120. ¿Cuánta plata ganó la empresa en la venta? 120. 120. Ya. Esta es la parte importante para un analista o para un gerente que en general vea esto. Tú dices ya, ¿cuánto es el margen porcentual que ganó la empresa? ¿Cuánto se ganó? Dígame usted. Se mantuvo, ¿no? No, no sé, pues, porcentualmente cuánto ganó en esa venta. ¿Cero? ¿Cero? Pero ganó 120.000, pues eso no puede ser Ah, 0%. eso es. 120 ya, pero podría ser 120 sobre cuánto. Sobre 280, ¿no? Ya, 120.000 sobre 280. Entonces eso me da 3 séptimos. Y eso sería 42,86%. Es una opción de verlo, margen sobre costo. ¿Alguien tiene otra opción? También puede ser ingresos partido costo, ¿no? Ingresos Es que, partido. es que yo Ya, lo hice pues eso. así. Dividí 400, o sea, sí, 400 dividido 280 y eso da también Ya, 42,86%. o sea, lo que me gané es el 42. Pero alguien podría decir me gané 120 de los 400, por ejemplo. Porque, por ejemplo, aquí, miren, las empresas hacen superar todo esto, dicen ya, los ingresos son el 100%, acá esto es el 70%, entonces esto te queda el 30%. Alguien podría decir, la utilidad sobre los ingresos del 30%, listo. O alguien podría decir, no, pues, y esto era lo que me discutían en la mañana los cursos ejecutivos. Decían, no, pues si aquí me gané 120 nomás, pues. Entonces no tengo ni ingresos ni costos, registremos directo los 120, utilidad por 120. Entonces como tengo solo la utilidad, no conozco los otros datos, es 120 sobre 0. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 120.000 sobre 0? Al menos en el límite. ¿Un número finito sobre 0 cuánto será? Pero No, al revés. Infinito. Infinito. Ah, Oh, qué buena la empresa, renta infinito por ciento. No la veo tan buena yo como para rentar infinito por ciento. ¿Se entiende? Entonces, lo que podría ocurrir y por qué les diría que el más utilizado es el margen sobre ventas, es porque tu margen sobre ventas, si te costó 0 el producto, en el caso de los servicios muchas veces, ¿cuánto es lo máximo que puedo marginar? 100%. 100%. Tiene más sentido. Entonces tú sabes que eso va
entre menos infinito, porque podría vender a pérdidas, pero sería ilegal, dumping, después lo van a discutir en microeconomía, pero podría ser 100%. Si es sobre costos, tú puedes decir yo vendo al triple, al cuádruple, al quíntuple, al sextuple y lo que sea, entonces podría ser 300, 400, 500% sobre el costo. ¿Se entiende? Pero infinito por ciento parece ser medio tonto en el sentido empresarial. ¿Entiendes? Entonces, por eso que la empresa siempre lo que debería registrar es solamente registra la utilidad en el caso de que no sea el negocio que uno aplica regularmente. Si el que aplica regularmente, entonces debería registrar tanto los ingresos como los gastos. ¿Sí? Listo. Tenemos las 7 entonces. 8. 8 dice, el 14 de enero reconoce que las ventas al contado de ese día y el anterior habían sido de 950.000 con costos de 710.000. Entonces tenemos lo mismo, pues aumenta el efectivo por 950 contra ¿qué cosa? Disminución de el inventario. El inventario por 710. ¿Sí? Y por el otro lado, entonces aumenta el ingreso por venta de 950 contra el inventario. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos ese asiento, acuérdense, voy a ponerlo aquí. Venta, Profe puso 2 veces inventario. perdón, acá no hay inventario. Corrijo al tiro. La magia del digital. Menos costo por venta. Ahí sí. Venta siempre un registro doble. Eso nunca lo olviden. O sea, porque no ha pasado que gente no tenga idea cómo pasó el siguiente curso. El registro de efectivo contra ventas, chaval, no te costó nada, es aire. O al revés, registra solo el costo, antes tú pierdes plata todo el rato. Un negocio malo. ¿Entiendes? Por si acaso. 9 entonces. ¿Qué tenemos? 9 dice, el 15 de enero no abre la tienda dado que el creciente número de operaciones no lo dejaba seguir registrando todo a mano como lo hacía hasta el momento. Por lo anterior, ese día adquiere al contado un computador para el negocio por 530.000. ¿Qué aumenta, qué disminuye? Propiedad, planta y equipo. Aumenta propiedad, planta y equipo por 530. ¿Y qué disminuye? Efectivo. Efectivo. Listo, eso era fácil. ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido hasta ahí? ¿No? Perfecto. Profe, yo me perdí. Benjamín. ¿Por qué en activo le sumó los 530? Porque cambié un computador, pues el computador lo compré en efectivo. Ya. Ok. Como que cambié un activo por otro. O sea, este ejercicio en particular se van a dar como todas las combinaciones de la ecuación contable. Entonces, que aumente el activo y el patrimonio, o que aumente el activo y el pasivo, o que aumente el pasivo y baje el patrimonio, o al revés. O que baje el activo y el activo, o el pasivo y el pasivo. Se dan como todas las combinaciones posibles. ¿Eh? Sí, gracias, profe. ¿De qué? 10 entonces. El 22 de enero reconoce que había tenido ventas a crédito la semana anterior por 2 millones, pero con costo de 2.300.000 dado que se había confundido con la oferta y tarificaciones de los productos. O sea, perdió. Si tengo una pérdida, ¿hago algo distinto? Igual nomás, ¿no? Igual. Principio o característica de mejora de la comparabilidad. Si tú dices cuando gano hago algo, pero cuando pierdo hago lo otro, es imposible analizar si eso tiene sentido o no tiene sentido. Es incomprensible por lo demás. Entonces sería una información financieramente súper inútil. Entonces voy a guardar este o vamos a seguir en uno más. Entonces voy a cambiar a nada. Activos igual a pasivos más el patrimonio.
¿Sí? Entonces ahí vamos a decir 10. La transacción 10 decía que había vendido 2 millones a crédito y que le había costado 2.300.000. ¿Qué aumenta para la empresa? Cuentas por cobrar. Eso es, perfecto. Aumentan las cuentas por cobrar por los 2 millones. ¿Contra qué? ¿Cuál es la contrapartida de eso? Ingresos por Los venta. ingresos. Listo. Ingreso por 2. Ya. ¿Y qué otra cosa? Los 2.300.000 del costo de venta. ¿Cuál es la contrapartida de eso? Inventario. El inventario. Listo. Inventario, existencia, mercadería, mercancía a veces también. Vamos a ocuparlos todos como sinónimos, por si acaso. ¿Sí? Para que como que uno vaya adquiriendo un poco más de conocimiento. Igual que ingresos por venta o ingresos de explotación o ingresos de actividades ordinarias, para efecto al menos de este curso vamos a ocuparlos como sinónimos. ¿Sí? 11. El 31 de enero vuelve a adquirir a créditos mercaderías por 8.600.000 luego de saldar la deuda impaga que tenía por 3 millones de la primera factura con el proveedor. Entonces, ¿qué registro acá en 11? ¿Qué aumenta? ¿Cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar. ¿Por cuánto? No me acuerdo cuánto era. Ya, a ver, yo tampoco, de hecho. Adquiere a crédito mercaderías por 8.600.000. Entonces tenemos este de acá. Ya, listo. Además te dice, fíjense, luego de saldar la deuda impaga que tenía por 3 millones. Entonces, no es cuentas por cobrar. Eso sería Por cuenta pagar. por Por pagar, ¿no? pagar, eso es. Tiene un pasivo porque el activo que está recibiendo, ¿cuál es? El inventario. Inventario. El inventario. Ya, entonces, ¿cuánto inventario recibe? 8.600.000. Ahí sí. Pero además, ¿qué sale? Efectivo por los 3 millones, ¿no? Efectivo. Entonces, yo pagué los 3 millones que debía de antes. Entonces, fíjense, y aquí yo diría que históricamente ha habido esta diferencia. Lo que aumenta acá era lo que me decían al principio, la cuenta por pagar. ¿Por cuánto? 8,6 millones. Pero eso no me va a cuadrar. 5 millones. Ya. Y pues los dos están totalmente correctos. Alguien podría decir es que hay dos transacciones. Una es que compré el inventario a crédito, 8.600.000, y otra es que pagué el saldo anterior de 3 millones contra el efectivo. Entonces alguien podría tener una transacción que aumenta en 8.600.000 y después disminuye 3 millones, o alguien podría decir, bueno, pero es la misma cuenta en una transacción comercial conjunta, digamos, entonces me queda el neto 5.600.000. El efecto para los estados financieros es nulo, así que no hay ningún problema en hacerlo juntos. ¿Sí? Al que le sea más cómodo hacerlo separado, hágalo así. Si alguien lo entiende bien en junto y se ahorra tiempo, hágalo de esta forma. ¿Sí? 12. El 4 de febrero, cansado de la extenuante complicación de la gestión comercial que significan los precios y costos de cada uno de los productos, se decide a adquirir un software que cotizó en Internet por 2,5 millones, cuya licencia durará 10 años. Ese día reconoce que todas las ventas al contado no registradas ascendían a 1.200.000 con costos de 9.50. ¿Qué registro? Ya, el software, ¿qué tipo de activo será? ¿Corriente o no corriente? Primero. No corriente. No corriente, No corriente. porque te va a durar 10 años. ¿Sí? ¿Tangible o intangible? ¿Puedo tocar el software? Intangible. Intangible. Intangible, pues listo. Entonces, fíjense, esto es lo esencial. No queremos entrar en los detalles de la revaluación, ninguna locura, lo básico. Tú tienes un computador. ¿Cuánto te dura un computador? 10 años. 6 años. 10 años, listo.
Después de 10 años, ¿cuánto vale el computador? Muy poco. Poco, pero no cero. Uno tiende a simplificar, no, chao, ya no prendió nada. Bueno, pero podría romperlo y eso vale algo. O podría desarmarlo y sacarle algo de cobre, algo de oro en los transistores y eso vale algo. O le queda un mouse, no sé, algo le queda, algo le voy a rescatar. Ese es el valor residual. ¿Sí? Entonces, eso que le vaya a rescatar al computador es algo. Tú compras una licencia del software, digamos Office, por 2 años. ¿Cuánto vale después de 2 años la licencia? 0. 0. Esa es la diferencia esencial entre un intangible y un tangible. Las intangibles probablemente valgan 0 al término de su vida útil. Las propiedades, plantas y equipos, que son los activos tangibles, probablemente valgan algo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, lo que te decía es, ya, tengo este software y por eso a veces se separa el software del hardware, por ejemplo. El computador va a valer algo, el software no va a valer nada. Te dice, mira, se decidió adquirir el software por 2,5 millones. ¿Qué registro hay? Digamos, voy a decir 12 prima. ¿Qué registro por el software? ¿Qué registro por el software? Sería menos efectivo y No. más inventario, ¿o no? No, no hay un inventario, acuérdense, un activo intangible, pero no. Ah, puede ser eso, entonces, ¿cómo es? ¿qué bueno? No, Tampoco. tampoco. Porque se decidió adquirir Nada, ¿no? nada. Listo. Porque no dice que lo adquirieron, sino que... Eso es. Pero ¿dónde está el software? No sé, pues en tu imaginación, chao, eso no es un activo de la empresa. Acuérdense, cuando tengan la duda, que surja a raíz de hechos pasados, que tenga el control, que sea valorizable y que tenga potencial de generar beneficio económico. Tengo la idea de comprármelo, que bueno, chao, eso no es una transacción económica. Acuérdense que los estados financieros están preparados esencialmente para los inversionistas, entonces tú dices, oye, hay menos plata en la empresa, no, entonces no hay nada. O el software nos va a arreglar algo, sí, cuando lo compres, entonces hoy día no hay nada. ¿Se entiende? Entonces tiene que aplicar el principio del devengado. En las ventas sí, pues ahí ya las ventas es más fácil, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces te dice, mira, habían ventas al contado, por lo tanto aumenta el efectivo por 1.200.000. Y el costo de eso había sido de 950. Entonces baja el inventario 950. Y por el otro lado, entonces vamos a tener en el patrimonio, aumenta el ingreso por venta por 1.200.000 y tengo el costo por venta de los 950. ¿Sí? Listo. El 7 de febrero al fin tiene tiempo y va a una tienda especializada a adquirir el software mediante el pago al contado. Entonces ahí sí vamos a aumentar. ¿Qué aumenta? Activo. Con licencia. Ya, listo. Pongamos el activo intangible. Y ahí aumenta entonces el software que valía 2,5 millones. ¿Y qué baja? Efectivo porque lo pagó al contado. Efectivo. Lo pago al contado. Entonces ahí justo el último espacio. Efectivo menos 2,5 millones. ¿Sí? Listo. 14 te dice. El 14 de febrero hace un retiro de 2.600.000 del negocio para invitar a una amiga por una semana al Caribe. Ese mismo día compra artículos de limpieza e higiene al contado por un valor total de 58.000 para ser utilizados de inmediato en las dependencias del local. Ya. Cuando registro el retiro, ¿qué sube o qué baja? ¿Baja el patrimonio? ¿Por qué? ¿Porque retira dividendo o no? Eso es. Y las utilidades retenidas disminuyen. Y por el otro lado, ¿qué baja? El efectivo. El efectivo. Listo. Y entonces, eso yo creo que es una transacción más obvia. Pero el problema es acá. Yo compro artículos de limpieza e higiene que valen 58.000.
Es obvio que sale caja, pero ¿qué aumenta? ¿O qué disminuye? ¿El? Activo. ¿Qué activo? El de artículo de limpieza. Ah, no, porque ellos no. O sea, podría ser, no está mal. Pero podría no ser. Porque en el fondo digo ya, ¿cuánto Quicks hay en la cocina? ¿O cuánto confort queda en el baño? ¿A alguien le importa? No. Ya, si no le importa, entonces ¿cómo voy a contabilizar esos 58? Como gastos. Como gasto. Si alguien dice, no, a mí me importa, entonces, ¿cómo lo contabilizo? Como producto de higiene y limpieza, una cosa así. Ya, como un activo. Si ahí le ponen inventario, si le ponen propiedad, planta y equipo, lo que quieran. Pero justamente como una cifra pequeña de algo que es difícil de controlar, alguien dice que yo no sé cuánto hay. Si no hay control, literal, que yo pueda contar eso, chao, no es un activo. Si alguien dice, no, es que esto es súper significativo, ya, entonces lo que vamos a generar ahí es que tenga, de hecho, deberíamos estar proyectando esto. Si esos 58.000 entonces debiera ser un activo. Ya, la empresa debe tomar su política. Entonces, por eso que característica fundamental de la información financiera, ¿es relevante? Sí, entonces muestra. No es relevante, chao, pues un gasto. ¿Entiendes? No voy a invertir tiempo en ir a medir si me queda 10, 100, 1000 de Quicks. Chao, chao. Pero alguien podría ser relevante. ¿Entiendes? Depende de la empresa. En este caso lo vamos a tratar como un gasto, por si acaso. A veces también se ocupa el concepto de que es inmaterial, no en el sentido de que no se pueda tocar, sino que es irrelevante para la toma de decisiones. Si es material, es un valor significativo o es relevante para la toma de decisiones. ¿Sí? Última transacción. El 25 de febrero, luego de haber vuelto de su viaje, las ventas habían declinado bastante por el fin del verano y por tanto acepta hacer una venta documentada con un cheque a 90 días por 4.130.000 y un costo de 3.170.000. Ese mismo día se invierten 8 millones de la cuenta corriente en un depósito a plazo que pagaría 8.003.100 el 28 de febrero en la mañana, día que haría su balance del verano. ¿Sí? Entonces, tengo otra transacción de venta, que esa ya la hicimos varias veces, pero lo importante es que queda un cheque. ¿El cheque qué activo va a ser? Documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Es más o menos líquido que las cuentas por cobrar. Más líquido. Más líquido. Si yo demando, me va mejor con un cheque, con un pagareo, con una letra, que era lo que decíamos la semana anterior. ¿Sí? La cuenta por cobrar un poquitín más abajo. ¿Sí? Cuando yo voy y tomo el depósito a plazo, entonces salen 8 millones y crece el depósito a plazo ¿hasta cuánto? ¿Hasta 8 millones o hasta 8.003.100? 8 millones. 8 millones, porque hasta el 3.100 va a ocurrir 3 días después. Entonces esto es una transacción simple, pero de lo que es el concepto del devengado. Fíjense que al cierre contable, aquí está toda la solución, ustedes lo tienen en un web curso, va a ocurrir eso, que tú metiste 8 millones el 25 y 3 días después tienes 8 millones 3.100. Entonces la diferencia entre lo que lo metí y lo cobré va a ser el ingreso por intereses o ingresos financieros. Esos 3.100. ¿Se entiende? Y con eso terminamos todo, porque después, fíjense, te dice B, calcular cuánto fue la ganancia y la pérdida, y la C te dice cuánto dinero le queda en la cuenta corriente. Bueno, entonces ponemos todo lo que fueron ingresos por venta, eso fue 8.600.000, lo que le costó 7.400.000 y te da el margen bruto de 1.270.000. Todos los otros gastos de inauguración, más los 58 que pusimos de materiales, 508, y eso te deja la utilidad operacional. Un negocio que no es el tuyo, que era de vender la ropa, 3.100. Entonces eso es importante tenerlo separado en otro negocio, no es tu operación. Y ahí se gana 765. Y si lo comparamos eso con todo lo que la empresa había tenido históricamente, partió con 30 millones y todas las que fueron teniendo caja.
compró el computador, después pagó el arriendo, después recibió las ventas, después cobró esto, tac, 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 y le fui restando todo lo que fue pagando en reponer la mercadería, después le pagué los 3 millones al proveedor, etcétera, 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 y te quedan 9.765.000. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, profe, Doctor. tengo una duda. Claro. Cuando hicimos paso 4, Ajá. ahí por si es que puede poner el ejercicio para leerlo de nuevo, pero decía que al final nosotros consideramos como un activo los gastos pagos por anticipado. Ajá. ¿Por qué se considera como en esa cuenta Porque, como un activo? mira, si tú no rompes nada, ¿qué va a tener que hacer el arrendador, el dueño del local, cuando tú te vayas? Nada. O sea, Pero, si no pero rompo nada, nada. no, pues, ¿O pero no? tú le pasaste 1.300.000 a costa de que si tú rompías algo, él se podía cobrar. Como Ah, tú no entonces rompiste nada, ¿qué tiene que hacer él? te lo devuelve. Ya, y ahí está el beneficio económico. ¿Se entiende? Entonces, surge a raíz de hechos pasados, tú tienes el control, porque sabes que si no lo rompe, hay un contrato que dice que te va a volver la plata, puedo valorizar cuánto es eso y te va a generar ese beneficio económico que te entra la plata. Por eso es que el Ya, gasto pagado por anticipado es un activo, y por el contrario, el ingreso recibido por anticipado es un pasivo, porque tú sabes que estás obligado a entregarle el producto al cliente a raíz de una obligación presente que sé cuánto me va a costar. Ah, cumple con la definición de pasivo. Le tengo que entregar 100 poleras. ya, bacán. Gracias. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna otra duda? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper Profe, yo tengo bien. una. Chao, chao. Ah, perdón, Sebastián. Sí, es que los estados de resultados he visto igual varios y no sé, porque de repente ponen, no sé, margen bruto, utilidad bruta o pérdida, no sé qué, no sé cómo elegir cuál nombre poner, por así decirlo. Margen bruto, utilidad bruta, o margen de explotación también. Todo sinónimo. Vamos a ir utilizando todo. No se mareen con eso todavía. O sea, Ya. porque por ejemplo acá hay gente que yo de hecho fui resolviendo y dije ingresos por venta menos costo de venta, ¿no? O costo de explotación, o costo de actividad ordinaria, como que ese lenguaje lo vamos a ir utilizando a poco y un poco más con la práctica. Pero todos los conceptos que tú me dices significan exactamente lo mismo. Lo que vendí menos lo que compré, al menos para efectos de este curso. Ya, ¿Sí? eso era. Listo. Que estén bien. Chau, chau. Profe, gracias. Chao.